Saludo mis hermanos una vez más en este día, dando gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos concede, y vamos a aprovecharla leyendo un texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 5 y su versículo 3, y dice así la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. En este día rogamos que, como tu palabra es bendita, también sea de bendición para nosotros. Ayúdenos, Señor, a poder identificar esa ancla que nos sostiene clavado y que no nos deja llegar al propósito. Ayúdenos a arrancarla de raíz. Usted sí sabe cuál es y sabe dónde estás y sabe quiénes están anclados en el puerto equivocado. Permita, Señor, que podamos entender esto y podamos arrancar y podamos seguir para poder llegar a la meta. Gracias por este día en Cristo Jesús. Amén. Hablaremos un poquito sobre la paciencia y debemos de definir que la paciencia, además de que es uno de los dones del Espíritu, ¿cierto? Porque lo vemos en Gálatas capítulo 5, donde están los dones de verdad, los frutos del Espíritu, y podemos saber que para nuestro Señor la paciencia en cada uno de sus hijos es un ingrediente muy, pero muy importante. Entonces, como definición, ¿qué entendemos de la paciencia? Bueno, la paciencia es una actitud de poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo, es decir, para conseguir algún propósito, algún bien. Lo que nos dice este texto es que para nosotros poder llegar a desarrollar esta habilidad, este don de Dios, este fruto del Espíritu, es un proceso. Y cada hermano y cada hermana debe de pasar, iniciar este proceso y comenzarlo, porque si nos ponemos a analizar en nuestro diario vivir, ¿cómo pudiéramos nosotros vivir en el rush de esta ciudad, en el tráfico tanto humano como vehicular, como de todo el sentido de la palabra? Si donde quiera que vamos a necesitar paciencia. Te vas a comprar un café y necesitas ser paciente, porque necesita pararse en una línea, necesita esperar que el que lo va a atender lo pueda atender. Es decir, que fuera casi imposible vivir sin paciencia. Pero ¿qué hacemos y cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que, y según este texto y tantos textos en la Biblia que hablan de paciencia, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí está un ingrediente que no puede faltar. No hay manera de desarrollar esta habilidad de la paciencia si no estamos pasando por dificultades. Tribulaciones aquí quiere decir dificultades, quiere decir problemas. Entonces, ¿cómo lo enfrenta el apóstol? ¿Y qué aprendemos de esto para nosotros? Él dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que ese ingrediente que a nadie le gusta, porque ¿quién quiere ser atormentado? Dígame alguien que quiere realmente estar pasando tiempos difíciles, pero sabe que
no va a poderse desarrollar esta habilidad si no pasamos. Esta es una condición. Y si no logramos vencer esta condición, no vamos a poder escalar a la otra. Es como que la tribulación es el escalón que antecede a la paciencia. Y ciertamente vemos que cuando las cosas están bien, cuando usted está bien en su iglesia, cuando en su iglesia todo está funcionando bien, cuando todo está a la perfección, realmente usted no necesita paciencia. Cuando en su hogar todo está bien, cuando sus hijos se están portando de lo mejor, cuando son modelos donde quiera que están, usted no necesita paciencia. Pero ¿y qué tal cuando usted tiene que llegar temprano a la iglesia y eso no es posible porque necesariamente las personas que lo acompañan no entienden eso? Y usted no tiene de otra que esperar, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Entonces, debemos tener esto en mente. No vamos a desarrollar la paciencia así por así. Tenemos que pasar dificultades y pedirle a Dios que en ese proceso de dificultades, entonces nos ayude a desarrollarnos. Porque la paciencia podemos decir que es como si fuera un anticuerpo, ¿verdad? Es decir, que no importa lo que pase, sé que lo estoy pasando, sé que lo voy a pasar, pero sé que de estas dificultades, lo bonito y lo agradable de esto es que estoy desarrollando la paciencia, porque la voy a necesitar, la estoy necesitando, presente, ¿verdad? La necesité, pasado y futuro, que la vamos a tener que seguir necesitando para todo. Es decir, que no nos queda de otra que pensar en esto. Debemos ser pacientes con nuestros hermanos, debemos ser pacientes con las situaciones que están pasando, y mucho peor porque muchas veces le echamos la culpa a Dios y a veces Dios no tiene nada que ver con eso, pero aún así debemos ser pacientes y esperar, porque Dios nos ha prometido que nosotros vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante y no nos queda más que seguir adelante. Por eso en Santiago 5, ¿verdad? 7, del verso 7 y 8 en adelante, es un buen pasaje para que ustedes lo lean en la casa y busquen los textos que tienen que ver con la paciencia, y se darán cuenta que es necesario. Miren lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y para esto realmente, porque hay muchos hermanos que se han desesperado. Hermanos, no estamos en el tiempo de desesperarnos. Debemos esperar pacientemente en el Señor. Debemos esperar pacientemente en su venida. El que dijo que venía, Él viene. Estemos nosotros preparados, esperándolo, pero con paciencia. No nos desesperemos. Sigamos esperando, sigamos confiando, porque la paciencia también va a traer como resultado la confianza. Y la confianza, la fe, es decir, están unidas. Qué bonito que nosotros podemos esperar en el Señor. Dios le bendiga en este día. Bye bye.